Conocéis la historia, ¿verdad? Había un gran depredador que amenazaba con extinguir a toda una inmensa población de roedores. Estos se reunieron en asamblea y alguien propuso una medida que parecía bastante eficaz: colocarle un cascabel al gato mientras dormía y así el ruido delataría sus movimientos asesinos. Pero claro, no hubo acuerdo sobre quién pondría el cascabel y, como veis, o como suponéis, la historia no acabó muy bien. La especie humana hemos creado nuestro propio gran depredador, nuestro monstruo, nuestro leviatán devorador de seres humanos. Y lo hemos creado desde hace tiempo. En principio se llamó poder, pero poder con mayúscula, el gran poder. Ese poder que consistía en que una parte de los seres humanos eran capaces de aterrorizar, someter e incluso exterminar a otros seres humanos. Ese poder nació del miedo y generó todavía mucho más miedo y mucha más concentración de poderes, dando lugar, como sabéis también, a los estados, los ejércitos, las guerras y los liderazgos autoritarios. Más adelante apareció el dinero y se unió al poder en forma de capital. El poder de capital, que es el poder que se ha extendido por todo el globo. Y además, los avances tecnológicos hicieron que este poder del capital se globalizase todavía más y se convirtiese en una estrategia que nos está llevando o nos está acercando, como a la población de roedores, al exterminio, que es el consumismo. Un consumismo idiota, irracional, descontrolado. Así pues, a las amenazas que ya teníamos del pasado y que no han hecho sino aumentar, de los enfrentamientos entre nosotros, de las guerras, de la carrera de armamentos, coronada por el armamento nuclear, capaz de exterminarnos un montón de veces, solamente podemos una, menos mal. Pues a eso hay que sumarle ahora la amenaza que se cierne sobre nuestro medio ambiente. Y eso sí que es lo más idiota de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Un ser vivo que se concentra mediante su desarrollo y su evolución en destruirse a sí mismo, destruyendo el sustento y destruyendo la base biológica que le mantiene. Pero el gran problema que tenemos es el problema del cascabel. Yo llevo más de 10 años leyendo informes, ensayos, programas, los libros de Naomi Klein, los ensayos de Chomsky, los libros científicos de premios Nobel de la economía, como Piketty, Stiglitz, los informes del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, de multitud de ONGs, de activistas sociales. ¿Y qué pasa? Que aunque es cada vez más notorio el deterioro del medio ambiente y las consecuencias están empezando a ser irreversibles, entre otras cosas porque ya hemos pasado el 1,5 de grados de aumento de la temperatura, pues resulta que yo no veo plantearse a un nivel generalizado la pregunta que se plantearon los ratones. ¿Quién pone el cascabel al gato? ¿Quién va a controlar la especulación financiera de los mercados? ¿Quién va a pensar y a poner en práctica un sistema justo y equitativo
para las transacciones económicas internacionales. ¿Quién va a aplicar el principio elemental, pero absolutamente desatendido, de que el que contamine paga? O pague, es que no paga. Y pague porque está utilizando los recursos que son propiedad de todos para mantener la vida humana. El aire, el agua, los nutrientes. ¿Quién va a preservar las reservas naturales que quedan cada vez más escasas y las masas forestales, que son también patrimonio de la humanidad, pero patrimonio biológico, es decir, que las necesitamos para vivir, no para hacer fotos? ¿Quién va a instaurar y controlar un sistema monetario internacional que ya se pidió hace mucho para hacer que haya un comercio justo, razonable y sostenible medioambientalmente? ¿Quién va a imponer el respeto a los derechos humanos que se proclamó por la ONU en 1948 y que siguen como siguen? Y también el derecho internacional para evitar más guerras destructivas y esa gran carrera armamentística que es uno de los elementos más desquiciados del consumismo. Cuantas más armas tengamos, más seguros estaremos. Mentira. Como esa otra gran mentira, es posible crecer indefinidamente. Los recursos del planeta son infinitos como Dios. La contaminación no existe. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¿Esto es la evolución de la inteligencia? El dilema que tenemos es dejar el poder en manos de los mercados financieros y de las grandes fortunas y de los políticos que les secundan, o poner un límite, poner el cascabel al gato, ponerle la correa, no solo el cascabel a ese gato, para que no nos mate a nosotros mismos. La gran ventaja que tenemos sobre los ratones, ¿sabéis cuál es? Que ese gato, que ese depredador, es una obra nuestra. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos revertir esa creación y crear algo distinto? ¿Y cuál es ese algo distinto? Pues lo que se reclamó después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, una gobernanza, pero eso sí, una gobernanza verdaderamente democrática de la humanidad. Y no la van a traer los políticos actuales. La vamos a tener que crear nosotros, los ratoncitos. Y para ello tenemos que unirnos. Por eso llevo 10 años diciendo que a ver si se constituye una alianza, una internacional de los pueblos para la democracia mundial, porque sin esa unidad, vamos, olvidaros. Olvidaros del activismo, olvidaros de todo, porque es imposible tirarle piedrecitas a la roca que nos está cayendo encima para detenerla. Así que, amigos, yo no puedo hacer más que reclamarlo desde mi sitio tan humilde como es donde estoy aquí, con mis libros. No soy nadie. Soy un habitante de los 8.000 millones. Pero hay gente que tiene más poder, más influencia, y que además tiene esta misma conciencia. Así que pónganse las pilas, por favor. Porque si no, todo lo demás no es que no valga de nada, es que es absolutamente insuficiente. Gracias.